Quiero darle la bienvenida a este espacio a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, para analizar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que suspendió al Movimiento Amigo, agrupación política que cobijaba precisamente a los candidatos de la RC para las seccionales de noviembre. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Liz. En efecto, todo menos la dictadura, y lo que estamos viviendo en el Ecuador es un tema digno a reflexionar, pero sobre todo a concientizar muchísimo en la sociedad en general. ¿Qué significa para la Revolución Ciudadana precisamente esta decisión del juez Maldonado del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué lectura hacen de la misma? Que no a todos se nos mide con la misma vara. Definitivamente el gobierno no quiere actuar o competir con la oposición, quiere escoger qué oposición es la que quiere ir en la papeleta. Es decir, cuando una autoridad local, cuando un actor político, cuando un líder social, porque recordemos que en este país hay más de 300 dirigentes y líderes sociales judicializados, lo que acude el gobierno es justamente a privarle sus derechos de participación política. En este caso, lo hemos dicho desde la Revolución Ciudadana, son casi 9 años de una proscripción permanente. Organización política que acoge las candidaturas de la Revolución Ciudadana es sancionada. Eso no es democracia. Estamos privando al pueblo ecuatoriano del derecho a elegir y a ser elegidos. En un país, además, que se destroza. Liz, en un país donde la inseguridad campea todos los días, convirtiéndonos en el país más inseguro del continente, donde la pobreza continúa, donde no hay medicina, donde no hay educación, donde las niñas y niños tienen que ser debajo de los escritorios o sus pupitres de las escuelas frente a balaceras. Eso es lo que estamos viviendo, pero las opciones para que el pueblo pueda decidir en las urnas se ven coartadas por una determinación de Daniel Noboa a través del sistema de justicia o del órgano electoral que prácticamente está proscribiendo a las organizaciones políticas de oposición. Pero esto ya no es solo contra la Revolución Ciudadana. Con esto está la RC más cerca de quedarse fuera de las elecciones seccionales, porque cuando fue suspendido la agrupación política a la que usted pertenece, vieron opciones inmediatamente, dijeron vamos a estar en estas elecciones. Ahora, con lo que sucede con Amigo, ¿cómo pinta ese panorama? Por supuesto que se golpean las posibilidades de participación de muchos dirigentes y líderes a nivel territorial. Sin embargo, vamos a estar en papeleta. Es decir, el gobierno cree que justamente sancionaba tener que entonces eliminar a todas las organizaciones políticas. Porque en este momento y el día sábado que cerró el plazo para inscripción de alianzas, lo dijimos con absoluta claridad. Hemos logrado construir alianzas con algunas organizaciones políticas a nivel nacional. Y no solamente de la tendencia. Este es momento de decidir entre la democracia y la dictadura, de elegir cualquiera menos ADN, de decidir todo menos la dictadura. Ese es el momento en el que estamos y este es el llamado también, el agradecimiento a organizaciones políticas locales y nacionales, pero también el llamado a la clase política de este país, a las organizaciones sociales, a quienes defendemos la democracia. Es un momento de una gran unidad porque se nos están llevando el peso al país. Gabriela, y esto lo que está haciendo es un daño muy grave a la familia ecuatoriana. Pero las candidaturas más representativas iban a estar cobijadas por Amigo. ¿Cuáles son las que están entonces en mayor riesgo, considera usted? Mira, ahora, Liz, incluso tenemos la alerta, que sería absurdo, pero ya parece que nos estamos acostumbrando al absurdo, no solamente de la suspensión de una organización política, sino además de querer irrumpir con las candidaturas que se presentaron en esa agrupación sin que esa agrupación esté en papeleta. No sé si me dejo entender. Es decir, quieren aniquilar toda posibilidad de participación. Nuestros cuadros políticos, nuestros más representativos, porque además en esto nos estamos batiendo realmente el tema de la oportunidad política de la población de elegir otra alternativa de modelo, van a estar en papeleta. Y vamos a estar porque han sido varias organizaciones políticas que en estas últimas horas han llamado y han abierto sus puertas, considerando eso, que ya no se trata de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles, por ejemplo? Hoy es exactamente democracia versus dictadura. ¿Cuáles, por ejemplo, son las que les han abierto las puertas? La verdad me da miedo decirlo. Nosotros decíamos hace un momento que no queríamos anunciar Amigo, porque el rato que se entere el gobierno que iba a ser Amigo, lo iba a sancionar o lo iba a suspender, y así fue. La verdad queremos proteger la identidad de las organizaciones políticas. Ya faltan pocos días para la inscripción de candidaturas y en esa inscripción vamos a ver los cuadros políticos de la Revolución Ciudadana en diversas organizaciones políticas. Y eso va a demostrar una vez más que el gobierno de Daniel Noboa no puede seguir secuestrando la democracia y el país, que siempre va a haber alternativas para que el pueblo pueda elegir. Ahora, usted ha señalado y responsabiliza al gobierno y directamente al presidente Daniel Noboa, pero ¿dónde está la ilegalidad? Porque eso viene por una decisión que toma un juez del Tribunal Contencioso Electoral que admite a trámite esta denuncia del fiscal general encargado, argumentando que se acoge a estas candidaturas en una organización que también pasa a ser investigada por presunto delito de lavado de activos.
Mire, Liz, esto es tan irracional que ya es segunda vez que pasamos. Es como un copiar y pegar. Lo mismo pasó con la Revolución Ciudadana, que hasta el día de hoy, valga la aclaración, no hemos recibido notificación alguna de estar inmersos en un proceso de investigación. Así de ilegal es esto. Pero no solamente fue la Revolución Ciudadana, hoy es amigo con el mismo formato. Es decir, bajo una supuesta denuncia y una investigación reservada. Nuestra bancada de la Revolución Ciudadana ha solicitado permanentemente en la Asamblea que se levante la reserva de la información para saber de qué se trata, para que el pueblo ecuatoriano pueda saber de qué se trata. Lo mismo vamos a hacer con Amigo, saber de qué se trata, qué es lo que realmente se está siendo investigado. Porque además aquí absolutamente claros, hemos pasado años de una guerra judicial, lo conocido como lawfare, que ya conocemos los formatos, ahora es electoral. Esto ha llamado muchísimo la atención a nivel internacional. Les quiero decir que hay un expediente en diferentes organismos internacionales, tanto en la CIDH, en las Naciones Unidas y en la OEA, con la que recientemente tuvimos una nueva reunión para advertir y denunciar lo que está pasando en el tema de la afectación a la democracia. Porque esto no puede ser que un inicio de una investigación provoque la suspensión en pleno calendario electoral de una organización política a días de inscribir candidaturas. Es decir, eso ya una jueza anteriormente, a propósito de la suspensión de la Unidad Popular, ya lo dijo. En pleno calendario electoral no pueden suspenderse o cancelarse organizaciones políticas. Y lo están haciendo nuevamente. Entonces, esto, independientemente que sea Amigo, mañana será otro y pasado otro. ¿En qué grado de estabilidad y de inseguridad jurídica estamos como país? Y esto no afecta solamente a la clase política o una elección. La inseguridad jurídica afecta también al país y a la economía, porque no hay economía que quiera invertir en un país donde tenga una inseguridad jurídica como la que se está demostrando hoy mismo en Ecuador. Y por supuesto que es responsabilidad de Daniel Noboa. Es responsabilidad de un gobierno ausente en territorio y que no le importa a su gente, definitivamente. Pero sin duda esta resolución del TCE trajo a colación lo que ocurrió en el 2014. Son situaciones distintas, claro está, porque en aquel momento se le quitó la personería jurídica al PRIAN, a MPD, al PRE, porque no alcanzaron ese 4% de votación en 2 elecciones seguidas, pero el correísmo en ese momento defendía a las instituciones, a esas decisiones que tomaban las instituciones. Hoy muchos cuestionan eso, dicen si esta es una resolución que está tomando un juez, apegado sí a lo que le dice la ley, acogiendo este dictamen del fiscal, ¿por qué ahora se habla de persecución política y no se reconoce la institucionalidad a través de una decisión? Bien lo dice usted, Liz, son casos totalmente diferentes. Después de estas elecciones, vamos a ver cómo el órgano electoral va a anular y aniquilar y cancelar varias organizaciones políticas que no cumplen con el porcentaje de votación. Por supuesto, eso está en la ley, pero jamás puede compararse un tema de cumplimiento del porcentaje de participación política hacia organizaciones, que insisto, va a pasar después de este proceso electoral, con muchas organizaciones locales y nacionales que no van a llegar al porcentaje mínimo para poder sobrevivir. Sin embargo, lo que estamos hablando ahora ni siquiera es de eso. Pero es que en ese momento nuevamente a la principal fuerza política de este país, no basado en un porcentaje, Liz, que está en la ley. Pero es que en ese momento se decía que esa decisión que nadie conoce. Pero le interrumpo porque le decía que en ese momento se cuestionaba que esa decisión ayudaba al correísmo a mantener esa hegemonía de poder en su momento. Mire, Liz, ¿cuántas organizaciones políticas hemos llegado a este punto? Incluso con las que no hemos estado de acuerdo y no hemos coincidido en el camino político, incluso organizaciones políticas de derecha. Hemos sobrevivido porque esa es la democracia, porque la democracia te instaura diferentes posiciones políticas y el pueblo al final es el que decide. Hoy te están dejando sin esas alternativas políticas. Esa es la gran diferencia, que mientras en un momento de la historia tú tenías un abanico de opciones para decidir y lo decidías y marcaste la tendencia hacia la principal fuerza política de este país, que sigue siendo la Revolución Ciudadana, sin necesidad de judicializar, cancelar o suspender basados en ilegalidades y en informes supuestamente reservados. Esa es la gran diferencia. Ahora el pueblo va a ir a las urnas y no va a tener ese abanico de oportunidades para decidir. Va a elegir a quienes el gobierno de Daniel Noboa decida elegir en las urnas. Por eso el adelanto del calendario electoral, por eso es que estamos en un proceso absolutamente fraudulento, por eso es que las organizaciones políticas tienen nerviosismo porque no pueden contar con reglas claras para la participación electoral y por eso el pueblo también está molesto, porque frente a la negativa de la entrega de los formularios para la revocatoria de mandato, frente a la ausencia del gobierno en territorio, frente a la crisis de inseguridad, a la crisis carcelaria, crisis de salud, crisis energética, no vamos a poder elegir en las urnas. Esto es una dictadura y vuelvo a insistir, Gabriela, el pueblo ecuatoriano tiene que elegir hoy todo menos la dictadura. Tengo 30 segundos. ¿Esperan que se logre algo a través del recurso de esta recusación que ha solicitado la dirección del Movimiento Amigo, pidiendo que salga el juez del Tribunal Contencioso Electoral y con esto a lo mejor ver un cambio de decisión?
La experiencia de estos últimos años nos da cero confianza en las instituciones. Sin embargo, son cosas que hay que seguirlas y trámites que hay que seguir. Pero aquí la lucha va a seguir siendo la organización de la gente, va a seguir siendo las manifestaciones en territorio en contra de un gobierno nefasto, y vamos a vernos en las urnas, porque por supuesto que la revolución ciudadana va a estar en las urnas, cueste lo que cueste, porque eso es la defensa de la democracia. Hoy el pueblo ecuatoriano puede decidir o democracia o dictadura, cualquiera menos ADN, todo menos la dictadura. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros con el punto de vista sobre esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Que tenga un buen día.